Bueno, hoy vamos a estar en Gálatas, continuamos el estudio de la epístola de los Gálatas y vamos a estar hoy en el capítulo 4, versículos del 12 al 20. Versículos del 12 al 20, a medida que como es bastante larguito, pues a medida de que los vaya leyendo, los voy comentando y explicando. Pero antes vamos a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos una vez más, Padre amado, por la salvación de nuestras almas. Gracias por tu amor y misericordia que no nos has pagado de acuerdo a como merecemos, Señor. Gracias por el enorme privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por cada vida, Señor, que tú has traído. Y gracias por cada vida que está escuchando, Señor, por medio del internet. Ahora te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu en la exposición de tu palabra nos ministre, Señor, redarguya los corazones, corrija, transforme, desánimo, Señor, y sobre todo que traigas gloria a tu nombre, Señor, y edificación a cada uno de los que escuchan, Señor. Esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy el tema es, el título del tema es Decir la verdad me convierte en enemigo. O sea, en tipo de pregunta, decir la verdad me convierte en enemigo. Y como seguimos en el estudio de los Gálatas y ya sabemos un súper rapidísimo recuento. Sabemos que el asunto de los Gálatas era un asunto doctrinal, un asunto donde en Galacia el apóstol Pablo había fundado estas iglesias, y después que él se marchó, vinieron estas personas de Jerusalén, estos aparentemente eran cristianos, ¿no? O se identificaban como tales, venían de Jerusalén y ellos insistían en que los cristianos pues tenían que guardar la ley de Moisés para poder ser verdaderamente salvos, que no bastaba solamente con la fe en Jesucristo, sino que tenían que guardar la ley más la fe. O sea, y no voy a entrar ya en los estudios anteriores que están ahí en el canal de YouTube de Ricky Frontán. Ahí pueden ver los mensajes anteriores donde entro en detalle. El asunto es que Pablo dice que eso era otro evangelio. Ya la que uno le añade cualquier cosa, cualquier obra humana a lo que es la salvación solamente por fe, se convierte en otro evangelio. Y eso es lo que Pablo viene aquí corrigiendo y batallando, ¿no? Y como hemos dicho anteriormente, esto es algo que lo tenemos hoy en nuestros tiempos también. Hoy tenemos lo que es los llamados judaizantes modernos por medio de lo que son este grupo que se ha metido dentro de los evangélicos y protestantes de las raíces hebreas. Es básicamente lo mismo que enfrentó Pablo en el primer siglo. O sea, estas personas insisten que hay que guardar ciertas ceremonias, que hay que guardar el sábado, que hay que guardar abstenerse de ciertos alimentos, y es básicamente lo mismo. Es lo mismo, por eso es tan importante estudiar la epístola de los Gálatas, porque ese problema lo estamos teniendo hoy en día. También algunas sectas como son los adventistas del séptimo día, que hablan más de guardar el sábado que lo que es de Cristo. Como hemos explicado, nuestro reposo, nosotros no tenemos que guardar un día en específico, porque nuestro reposo es Cristo. Todito esto vimos que todo lo que era la ley ceremonial apuntaba hacia Cristo, era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. El sábado, el día de reposo, apuntaba a nuestro reposo, que es Cristo. Los sacrificios de animales apuntaban al sacrificio perfecto, que fue en Jesucristo. Y así, y vimos que el propósito de la ley era el ayo, era como decir el tutor que habían en esos tiempos, que se encargaban de un niño hasta que llegaba a la edad de adulto. Y el trabajo de ese tutor o de ese ayo, como explica Pablo, era guiar. Y lo mismo era la ley era nuestro ayo, nuestro tutor, que nos guiaba hasta que tuviéramos la mayoría de edad
Y eso ocurre cuando entramos en Cristo, cuando estamos en Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando somos nueva criatura. No cuando te haces protestante o porque eres católico romano, no. Puede ser ambas de estas cosas y no estar en Cristo y tener simplemente una religión superficial. Y por eso es que aquí no se trata de atacar a los católicos romanos o atacar pentecostales o atacar cierta denominación. Aquí no es cuestión de atacar, es cuestión de asegurarnos que estamos en Cristo, porque ninguna puede ser católico romano, puede ser protestante, puede ser bautista, pentecostal, calvinista, arminiano, todo esto y aún así no estar en Cristo. Simplemente tener puedes ser miembro de una congregación, puedes participar en el servicio, puedes ser un líder, puedes diezmar, ofrendar y dar la mayoría del dinero para la iglesia y aún así no ser salvo ni estar en Cristo. Por eso siempre nuestra insistencia de asegurarnos que estamos en Cristo y de autoexaminarnos a nosotros mismos y no poner nuestra confianza en el tiempo que llevamos en la iglesia, en lo que hacemos en la iglesia, ni siquiera en el conocimiento ni en las tradiciones, solamente en Cristo. Y el que está en Cristo se va a conocer por su fruto, por el fruto. Bien, dejando esa breve introducción, entonces ya entramos al versículo 12. Pablo termina el 11, después el 11 donde vemos que él dice, vamos a leer el 10 y el 11 de este mismo capítulo 4, donde él dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, cuando estaban empezando nuevamente a querer guardar lo que era la ley ceremonial, nosotros tenemos que seguir guardando la ley moral. La ley moral del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sigue siendo básicamente la misma, porque refleja el carácter de Dios. Y vemos que de los 10 mandamientos, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. El único que no se repite es el del día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo. Así que no es porque estamos ya sin la ley del Antiguo Pacto, decir estamos sin ley y vivimos al garete, no, porque Pablo dice que estamos bajo la ley de Cristo. O sea, y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces esto es lo que se llama la ley moral. La ley moral sigue vigente entre nosotros. No podemos decir que somos cristianos, que tenemos fe, que somos salvos y a la misma vez vivir practicando el pecado, vivir en la idolatría, vivir en la fornicación, vivir en el adulterio, vivir haciendo trampa, vivir mintiendo, haciendo estas prácticas. No que un cristiano no pueda caer en una cosa de esta en un momento dado. Pero una cosa es caer en un momento dado y otra cosa es vivir practicando el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora bien, así comenzamos el versículo 12 donde él dice, os ruego. Quiero leerle el comentario acerca de estos versículos de la Biblia de MacArthur, donde dice el hermano MacArthur, después de su reprensión severa a los Gálatas, que es lo que vimos en los versículos anteriores, Pablo cambia su metodología y hace un ruego basando en su afecto intenso por ellos. Aquí vamos a ver que la cuestión de Pablo aquí en los Gálatas y en otras epístolas no era discutir, no era probar que él tenía la razón, que él tenía más conocimiento de ello, mostrar que su autoridad como apóstol. No, él de verdaderamente era el afecto que tenía por ellos y ese debe de ser la razón de todo pastor, de todo predicador, cuando a veces predicamos cosas que no agradan al oído y muchas veces, como vamos a ver, nos va a volver enemigo de las personas, inclusive de aquellos que se identifican como cristianos. No es porque uno quiera molestar, no es porque uno quiera llevar la contraria, sino por el afecto y el amor que se supone que tenemos que tener hacia la iglesia de Cristo, hacia los hermanos. Muchas veces tenemos que corregir, aunque no guste lo que vamos a decir. Y este era el caso de Pablo. Él dice, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Explicando aquí este texto, el hermano MacArthur dice en su Biblia de estudio, Pablo había sido un fariseo orgulloso que se justificaba a sí mismo y confiaba
que su propia rectitud lo salvaría. Y así tenemos muchas personas que se identifican como cristianos, que confían en sus propias buenas obras, confían en su tradición. He sido de tal religión desde pequeño, nunca voy a cambiar, soy una buena persona, no le hago daño a nadie, llevo los sacramentos. Era lo mismo que pensaba Pablo cuando era fariseo, era un gran religioso. Y aquí yo no quiero hablar mal en contra de los religiosos o la religión, porque el cristianismo verdadero, contrario a lo que muchos cristianos piensan hoy en día, repitiendo como papagayo, diciendo que el cristianismo no es religión, sino relación. En Santiago habla que sí, el cristianismo es religión, pero es la religión verdadera, es la religión que pone su confianza solamente en Cristo, pero sí es religión. Pero el hecho de ser religioso no garantiza que tú seas salvo, porque hay muchas falsas religiones. El cristianismo es la religión verdadera, hablando bíblicamente. Ahora bien, como dice aquí, Pablo había sido un fariseo orgulloso que se justificaba a sí mismo y confiaba en su propia rectitud que lo salvaría. Ninguna persona que se justifica a sí mismo, que cree buena en sí mismo porque guarda una religión, porque guarda ciertas tradiciones, porque hace buenas obras, esa persona bíblicamente no puede ser salva. Porque la Biblia deja claro que no es por obra para que nadie se gloríe. Y la persona que se justifica a sí mismo no ve la necesidad de un Salvador. Cristo murió por pecadores, pero muchas de estas personas no se ven a sí mismas como pecadores, se ven como religiosos. Y yo siempre he dicho, yo comencé predicando en las cárceles. El ministerio mío comenzó en las cárceles. Y es humanamente hablando, porque al fin y al cabo la obra es del Espíritu Santo, es quien cambia los corazones. Pero humanamente hablando es más fácil predicar en una cárcel donde esa gente se reconocen que son pecadores, reconocen que están condenados, que a veces hablarle a personas normales donde se autojustifican y no se ven como pecadores, porque dice, bueno, yo no soy un asesino, yo no he matado a nadie, no, yo no he robado, no, yo no esto, yo no soy una mala persona. Y entonces este tipo de personas es más difícil, que se arrepientan. De hecho, hay muchas personas en las congregaciones que están, siempre lo digo, sueno como un disco rayado, pero que están autoengañadas, porque ellos piensan que son lo que no son, piensan que van hacia donde no van, porque piensan que son salvos cuando no lo son. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas han venido al Evangelio, no porque han reconocido que son pecadores dignos del infierno, sino por los panes y los peces, por lo que le han ofrecido. Bueno, ven a Cristo para que mejore tu salud, mejore la relación con tus hijos, con tu matrimonio, hasta le ofrecen la ciudadanía de Estados Unidos si es que son inmigrantes aquí ilegales. Ninguno de estos motivos, aunque el Señor puede obrar en cada una de estas cosas, no las promete y mucho menos son la razón para uno venir a Cristo. Uno viene a Cristo reconociendo que uno es un pecador, que no hay nada bueno que uno pueda hacer para salvarse y pone su completa confianza en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si hemos hecho eso, va a haber un cambio, porque al que Dios salva, Dios santifica. Y no va a ser un cambio, como le digo, a la perfección, pero sí se va a ver. Y sí tenemos que ver, y las personas que nos rodean tienen que ver. Cuando una persona comienza a hacer, como saben, yo por un tiempo fui entrenador personal en los gimnasios. Y yo siempre le decía a las personas, mira, si tú haces exactamente lo que yo te digo en cuanto a dieta y ejercicio aquí, en un mes, yo te garantizo que en un mes, tú no vas a estar obviamente donde tú quieres estar, pero tú y especialmente las personas que te rodean van a empezar a ver un cambio en tu físico. Eso sí, tienes que verdaderamente seguir las instrucciones, no solamente dentro del gimnasio, sino fuera del gimnasio. Pero la gente van a ver un cambio en ti. Y lo mismo es del cristiano. Si el cristiano ha nacido verdaderamente de nuevo, es que las personas que rodean a uno van a empezar a ver un cambio. No vamos a ser perfectos. Nosotros mismos vamos a ver un cambio en nosotros, porque muchas cosas que amábamos ahora vamos a aborrecer porque sabemos que son en contra de la palabra de Dios.
Si antes yo me divertía viendo una película donde hablaban malo, donde salían desnudos, donde blasfemaban el nombre de Dios y yo no le daba importancia, ahora como cristiano yo cuando veo esa película ya el Espíritu Santo me redarguye y no voy a buscar la excusa, yo soy un adulto, puedo ver lo que yo quiero, eso a mí no me afecta, no, porque hay cosas que como dice la Escritura que no se deben ni aún nombrar entre los santos, mucho menos deben de ser de nuestro entretenimiento. Pero eso son cosas que va a estar obrando. Ahora, si no vemos ninguna obra y nadie ve ninguna obra en nosotros, y yo sigo siendo el mismo tramposo, el mismo mentiroso, el mismo mujeriego, el mismo charlatán, el mismo peleón, pues caramba, entonces el mismo mal hablado, entonces hay que cuestionarse verdaderamente si el Espíritu de Santo ha hecho una obra. Como digo, no perfecta, no es perfecta, pues se le puede salir una mala palabra en un momento. Qué sé yo, se dio un cantazo, se dio y se soltó una palabrota de repente. No estoy diciendo que es excusable ni que está bien, pero puede pasar. Pero una persona que su vocabulario completo es malas palabras, una persona puede mentir, un verdadero creyente puede mentir en un momento dado, lo hizo Abraham, no lo estoy poniendo como ejemplo o como una excusa, pero puede pasar. Es muy diferente y esa persona se va a arrepentir, muy diferente a una persona que constantemente está mintiendo. Eso es un mentiroso, ya el que practica el pecado es del diablo y por eso es que tenemos constantemente que evaluar si verdaderamente nosotros estamos creciendo en la fe. No vaya a ser que seamos un autoengañado de los que el día del juicio, como dice Mateo 7, le van a decir Señor, Señor, y Él les va a decir apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ahora bien, siguiendo aquí dice, para llegar a Cristo, el comentario de MacArthur, Pablo abandonó todos sus esfuerzos para salvarse a sí mismo y decidió confiar del todo en la gracia de Dios. Por esto urgió a los Gálatas que siguieran su ejemplo y evitaran el legalismo de los judaizantes. Él dice, ningún agravio me habéis hecho. Aunque los judíos lo persiguieron durante su primera estadía en Galacia, los creyentes de esa región no habían hecho daño a Pablo, sino que lo recibieron con entusiasmo al escuchar su predicación del Evangelio, como vemos en Hechos 13, versículo del 42 al 50. ¿Cómo era posible, si no lo habían rechazado primero, cómo era posible que lo estaban rechazando ahora? Yo me puedo identificar con esto, porque ha estado uno en lugares donde a uno lo reciben muy contentos, muy felices, y de repente a medida que uno va exponiendo la palabra y uno va predicando, entonces empieza a caerle mal a esa misma gente que un tiempo estuvieron muy contentos con uno. Empiezan ya a cuestionar, empiezan a atacar, empiezan a molestarse. ¿Por qué? Simplemente, como vamos a ver, se hace uno enemigo de ellos por decirle la verdad. O sea, a mí hasta se me reclamó de que hay personas que han dudado de su salvación por culpa de mi prédica. Y claro, entonces, en vez de denunciaron esto como una razón por la cual yo no debía de estar en esta congregación. En vez de ir donde esta persona que está dudando de su salvación por causa de mi prédica, como dicen ellos, y verdaderamente ver si esta persona está verdaderamente en la fe, porque yo nunca he hablado nada que no sea de acuerdo a la Escritura. Tengo muchas faltas, muchos defectos, fallo al Señor diariamente, pero algo que verdaderamente sí yo soy súper cuidadoso es a la hora de predicar la palabra de Dios. Y en ese sentido, mi conciencia puede estar completamente tranquila, que nunca he hablado ni he predicado en el púlpito lo que no vaya de acuerdo a la Escritura. Así que si alguien se siente que está dudando de su salvación, pues a lo mejor es el Espíritu Santo redarguyéndote para que vengas al arrepentimiento. Y lo que las personas que vienen donde esta persona decirle, no te preocupes por lo que dijo el pastor Ricky, mira, que él es legalista o que él bla, lo que estas personas están más bien siendo instrumentos del diablo, procurando que esta persona que a lo mejor el Señor estaba redarguyendo por medio de su palabra, ahora no se arrepienta. Pero es básicamente, por eso digo que me identifico, porque pueden recibir a uno de primera instancia muy bien, wow, muy contento contigo,
Pero de repente, a medida que uno empieza a exponer la palabra, entonces esas mismas personas se empiezan a voltear contra uno. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. O sea, ningún agravio me habéis hecho. O sea, y como él dice, en el versículo 13 dice, pues vosotros sabéis, y él dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y aquí vamos a tener que hacer un breve, detenernos un momento, porque fíjate que cuando Pablo llegó por primera vez a los Gálatas, él tenía una enfermedad en su cuerpo. Como dicen aquí, el comentario de MacArthur dice, algunos creen que la enfermedad a la que Pablo hizo referencia era la malaria y que pudo haberla contraído en las costas malsanas de Panfilia. Eso podría explicar por qué Pablo y Bernabé no predicaron en Perge, una ciudad de Panfilia, como en Hechos 13:13. El clima más fresco y saludable de Galacia, sobre todo en Antioquía de Pisidia, que estaba a unos 100 a unos 1100 metros sobre el mar del mar, a donde Pablo se dirigió. Pablo al salir de Perge, debieron traer algún alivio a la fiebre causada por la malaria. Eso asumiendo, ¿verdad? No podemos dogmatizar que esa fuera la enfermedad que tenía Pablo. Pero esto nos lleva, sin tratar de salirme mucho del tema, a un tema muy importante que causa mucho confusión entre los cristianos, especialmente nuestros hermanos de línea carismática o pentecostal. Y es por qué los cristianos se enferman. Aquí estamos viendo claramente que Pablo estaba enfermo. Sin embargo, vemos muchos hermanos, en especial, pero no solamente estos del Evangelio de la Prosperidad, donde dicen no, que el cristiano no puede estar enfermo y que un cristiano que esté enfermo es porque tiene falta de fe. Hay muchos cristianos enfermos y he sido testigo de esto porque estas personas han venido donde mí, donde han asistido a estas supuestas campañas de milagro y sanidad y no se han sanado. Esto lo puedo decir desde una persona que estaba, una señora que estaba en una silla de ruedas, donde asistió a una de estas campañas de un muy conocido, popular ministro, pastor, estoy hablando de los años 90, pastor argentino, no voy a decir ya más de ahí, pero muy conocido en esa época, donde esta hermana asistió a esa campaña y le empezaron a decir, levántese, levántese, en el nombre de Dios, por su llaga usted ha sido sanada. La pobre hermana no se pudo levantar, esa hermana sufriendo con ese, por decirlo así, ese tremendo carga de estar ella en una silla, esa tremenda tribulación de estar en una silla, amarrada a una silla de ruedas. Encima ahora le empiezan a decir que ella no tiene fe. Cuando obviamente no se pudo parar, pues empezaron a injuriarla. Los mismos que estaban supuestamente ministrando, no es que usted no tiene fe y así no se va a sanar. He sabido de muchos cristianos, que se sienten que tal vez Dios no los ha abandonado, que ellos no tienen suficiente fe y por eso es que continúan enfermos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pablo no tenía fe, porque Pablo lo deja aquí claro. Les voy a dar la cita nuevamente. Estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 13. Pablo dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo, el gran apóstol Pablo, que hizo muchos milagros, tenía una enfermedad en su cuerpo. Pudo haber sido malaria, no lo sabemos, no es el punto. El punto es que tenía una enfermedad. Le pregunto entonces yo a estas personas que dicen que el cristiano no se puede enfermar. Es curioso porque muchos de estos que dicen que no se pueden enfermar utilizan lentes igual que yo. Y utilizar lentes es una enfermedad, en mi caso es miopía. O sea, hay muchos de estos ministros que reclaman sanidad y que por su llaga fuimos sanados, son los primeros que tienen que utilizar lentes o anteojos. O sea, ahora bien, vamos a ver primeramente que Pablo no era tampoco el único. No era el único enfermo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Filipenses, vamos a ver el caso de Epafrodito. Vengan conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 25 y 26.
Dice el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Era un hermano y colaborador y compañero de milicia de Pablo. Y dice: vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Aquí tenemos a un colaborador cercano de Pablo que había enfermado, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este Epafrodito estuvo a punto de morir, enfermó y estuvo a punto de morir. Aquí no vemos que Pablo le dijera: no, pero reclama que por las llagas de Jesús fuiste sanado. No vemos que Pablo dijera: declara sanidad aunque estés enfermo. No, como tampoco lo hizo Pablo. Y vamos más allá, estuvo a punto de morir y dice: Dios tuvo misericordia de él, y no solamente él, sino también de mí, para que yo no tuviese, oiga bien, tristeza sobre tristeza. Ah, no, el cristiano nunca puede estar triste. Ah, no. ¿Y Pablo? No estaba triste en ese momento. Sí, el cristiano puede estar triste. Y el cristiano debe de estar triste por muchas cosas. El cristiano debe de estar triste cuando mira lo que es la cultura que nos rodea. Ver cómo se blasfema el nombre de Dios. Ver cómo se están adoctrinando nuestros niños en las conductas más perversas y asquerosas. El cristiano tiene que sentir tristeza y dolor. El cristiano tiene que sentir tristeza y dolor cuando ve la falta de amor que hay entre las personas y aún de los mismos que se llaman cristianos. Tiene que sentirse triste. El cristiano tiene que sentirse triste cuando ve el analfabetismo bíblico que hay dentro de la llamada Iglesia de Cristo. El cristiano, caramba, si se le enferma un hijo, si se le enferma su mamá, si está enfermo algún familiar que él ama, si hay una muerte en su familia, aunque esa persona esté en Cristo y vaya a la presencia de Cristo, tiene y debe de sentirse triste por la separación momentánea. Y aclaro, esto en caso de que la persona parta con Cristo. No todo el mundo que parte de este mundo parte con Cristo. Algunos parten a la condenación eterna si no están en Cristo, y no va a haber ningún rezo ni novenaria que lo vaya a sacar de ese lugar, porque está escrito para los hombres morir una sola vez y después de eso el juicio. Entonces sí, el cristiano puede sentir tristeza al ver nuestra nación en cómo ha caído la inmoralidad. O sea, la situación en que estamos como nación debe de producir tristeza. Así que es un error nuevamente de estos predicadores. Ah, no puede estar triste. Caramba, se te murió un hijo, perdiste un ser querido. ¿Cómo tú le vas a decirle a esa persona: ah, no, pero no estés triste porque el Señor está en control de todo? Bueno, sí, el Señor está en control de todo, pero en mi humanidad siento dolor. La Biblia dice que lloremos con los que lloran. No dice que le diga: no llores y no estés triste. No, lloremos con los que lloran. Y esto no es un consejo, esto es un mandato. Así que vemos que Pablo estaba enfermo, Epafrodito estuvo enfermo, y vamos a ver que Timoteo también, otro colaborador de Pablo, cuando vamos a primera de Timoteo, capítulo 5, vamos a primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Donde Pablo le dice a Timoteo, otro colaborador de Pablo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Les pregunto yo a estos cristianos, a estas personas que dicen que el cristiano no se puede enfermar, que no tiene fe si está enfermo. Entonces vamos a asumir que Pablo, que le predicó con una enfermedad por primera vez a los Gálatas, que Epafrodito, que era un colaborador de Pablo, y que Timoteo, que era un colaborador de Pablo, no tenían ninguno de los tres fe. Tenían fe para salvación, pero no tenían fe para sanarse. Bueno, eso es lo que dicen estos falsos maestros, especialmente los del Evangelio de la Prosperidad. Decreta sanidad, declara sanidad. No.
No, que por las llagas de Jesús. No tengo el tiempo, pero yo solamente, si cualquiera ha hecho una explicación ya anteriormente de lo que es Isaías 53, cuando habla de que por su llaga fuimos curados, se está refiriendo al pecado, no a la enfermedad física. Sí, pero es que ahí también habla de la enfermedad. Claro, cuando habla de las enfermedades, vaya usted a Mateos 8, donde vemos claramente que la parte de la enfermedad se cumplió en el ministerio terrenal de Jesucristo, no en la cruz. Es más, vamos un momentito para allá, eso no lo voy a brincar. Venga conmigo un momentito rápidamente a Mateos 8. Mateos 8, que vemos después que el Señor sana a la suegra de Pedro, y si sanó suegra, y si Pedro tenía suegra, era porque obviamente tenía esposa. Pero vemos, si vamos en el versículo 14 del capítulo 8 de Mateo, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Note que cuando el Señor sanaba, los milagros del Señor eran instantáneos. No fue que ella siguió con fiebre y Jesús le dijo, no, sigue, declara que está sana y que no tiene fiebre aunque tenga fiebre, como hacen muchos de estas personas hoy en día. No, dice, y ella se levantó y les servía al momento. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Está citando Isaías 53. Cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto se cumplió en el ministerio terrenal de Jesucristo, no en la cruz. En la cruz lo que se cumplió fue el perdón de nuestros pecados. Y algún día cuando tengamos cuerpos glorificados, después de la resurrección de los muertos, ya nadie va ahí, más nadie va a estar enfermo. Pero por ahora, mientras estamos en este cuerpo, algunos vamos a seguir miopes como yo, se nos cae el pelo, otros se nos van a seguir saliendo los achaques a medida que estamos entramos en años. Muchos van a morir de cáncer y de otras enfermedades, como ha pasado y seguirá pasando, porque es normal que el cristiano enferme. Pablo enfermó, Epafrodito enfermó, son algunos ejemplos, Timoteo enfermó. Y ya vemos que cuando digan, no, pero es que en Isaías 53 dice que él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Sí, y lea, porque hay que leer toda la Biblia, que Mateo 8 dice, 17, que en el ministerio terrenal de Jesucristo dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y cita textualmente Isaías 53, donde dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto no es una interpretación privada mía, esto está ahí claramente, y es la interpretación que le da Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que eso se cumplió en el ministerio terrenal de Jesucristo, no en la cruz. Si se hubiese llevado en la cruz, entonces automáticamente cuando nuestros pecados son perdonados, automáticamente tenían que ser sanadas todas nuestras enfermedades. ¿O es que podemos tener fe para ser salvos y no para ser sanos, si es que todo fue parte del paquete de la cruz? Así que yo sé que hay personas que me están viendo, personas que están enfermas, que tienen enfermedades. No estamos diciendo que Dios nos sane, oramos por sanidad de acuerdo a su voluntad. Dios puede sanar a uno milagrosamente y a la misma vez permitir que esa enfermedad persista en el cuerpo de otro. O sea, Dios tiene un plan soberano con cada uno independientemente. A Pedro lo libró en la noche cuando fue encarcelado junto a Santiago, el hermano de Juan. Sin embargo, a Santiago lo dejó morir a espada por parte de Herodes. ¿Tuvo fe más Pedro? ¿La fe de Pedro fue mayor que la de Santiago? No, simplemente Dios tenía planes diferentes. Y algunos Dios puede sanar milagrosamente de un cáncer, de un SIDA, o por manos del médico y la medicina, como a otros los puede dejar morir de la misma enfermedad. En nada de esto tiene que ver con la fe de la persona. Así que decir que tal vez, como digo, hay personas que me están escuchando hasta con un cierto cargo de conciencia, con una tristeza, porque les han hecho creer que es que están enfermos porque no tienen fe o porque tienen algún pecado. No,
En tal caso tendríamos que asumir que Pablo, que Epafrodito y que Timoteo también estaban en pecado o que no tenían suficiente fe. Así que espero dejar claro eso. No quería pasar, aunque me desvié un poco del tema principal, no quería dejar pasar eso por alto, porque sé que es un tema de mucha controversia y de mucha confusión, y como digo, especialmente en iglesias de línea carismática o pentecostal. No es un ataque y espero no hacerme vuestro enemigo por deciros la verdad que está en la palabra. Ahora bien, seguimos. Ya vimos que el de versículo 14, él dice que les anunció con una enfermedad de su cuerpo, y ya explicamos eso. Y dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice aquí el comentario de la Biblia MacArthur, los Gálatas dieron una bienvenida cálida a Pablo, a pesar de su enfermedad, la cual no fue una barrera en absoluto para su credibilidad o aceptabilidad social, como a Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde pues, ahora pregunta Pablo, dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. O sea, Pablo sabía cómo esta persona lo amaban y lo apreciaban. Y aquí cuando él dice que hubiesen podido sacar vuestros propios ojos para dármelo, es que algunos piensan pues que la enfermedad que Pablo tenía era de los ojos. El comentario que tengo aquí, satisfacción, también puede traducirse como bendición o felicidad. Pablo señala que los Gálatas habían estado felices y contentos con su predicación del evangelio, y se extraña de que se hubiesen puesto en su contra. Nuevamente yo me identifico plenamente con esto, porque he visto como en algunos sitios uno ha sido recibido con gozo, pero después esas mismas personas se voltean contra uno y dicen, wow, pero, o sea, ¿qué pasó aquí? Bueno, pasó que el decirles la verdad les molestó, que el predicar la palabra les molestó, que cuando uno dice que uno tiene que autoexaminarse a sí mismo, y siempre me pongo yo mismo como primer ejemplo, que tengo que examinar los motivos por los que predico, por los que pastoreo, por lo que hago, muchas de estas personas que cuando escuchaban eso se molestaban y se salían para afuera. O sea, vemos que se molestaban porque eso les molestaba. Y no solamente en esta congregación, en otras también lo experimenté, como personas se molestaban cada vez que yo hablaba de que el trabajo de nosotros en la iglesia no garantiza nuestra salvación, y tenemos que examinar nuestros motivos, el por qué hacemos lo que hacemos. Muchas personas trabajan arduamente en la iglesia, pero no lo hacen para el Señor, lo hacen para ellos mismos. Porque se sienten de esa manera, se sienten importantes, se sienten necesitados, se sienten que son alguien. Les gusta saber que gente depende de ellos. Yo no estoy diciendo, Dios me libre, que este es el caso de todos los que trabajan en la iglesia. Y necesitamos que más personas se envuelvan en los ministerios de la iglesia. Pero por los motivos correctos, que debe de ser la gloria de Dios y la edificación de cada uno de los miembros, no por motivos personales, no para yo sentirme importante, no para yo saber que la gente depende de mí. Y eso pasa en muchas congregaciones, y es lo que yo mismo viví en este sitio, o sea, donde había personas muy trabajadoras que yo mismo al principio fui engañado porque, wow, estas personas como aman la obra del Señor. Ya después me di cuenta que más bien lo hacían por ellos mismos. Y cuando vieron en peligro esa fama, cuando vieron en peligro que ya la gente tal vez no los llamaban tanto, y vieron en peligro su autoridad, bueno, pues ahí entonces recurren a ciertos métodos que no escapan la soberanía ni la providencia de Dios. No excusa la maldad de las personas, pero no escapan la soberanía ni el plan de Dios. Pero esto pasa. Y aquí Pablo se sorprende, como digo, yo puedo identificarme con esto, me he sorprendido como persona que estaban contentos un tiempo con uno, de repente se voltean. Y esta es la sorpresa que tiene el apóstol Pablo. Ahora, él dice, y aquí es que entramos en el versículo 16, que es el nombre del título. Me he hecho
pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, si antes apreciaban mucho al apóstol Pablo, él dio testimonio del amor que ellos tenían por él. ¿Qué cambió? El decirles la verdad. El predicarle la verdad. Y eso es algo que muchos ministros del evangelio, y no solamente ministros, sino tal vez el cristiano de a pie, por decirlo de alguna manera, va a experimentar cuando diga la verdad. Cuando usted diga que ciertas conductas son pecados, ciertas conductas sexuales que están muy promovidas hoy en día son pecados, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto va a ser, decir esta verdad, va a ser que nos echemos de enemigo a muchas personas. Me he echado a muchas personas de enemigo en las redes sociales por decir esto. Van a acusar a uno, te van a decir homofóbico, transfóbico y todas las fobias que se puedan inventar. Y esto por decir la verdad. Quien no dice la verdad no se va a buscar enemigos. Tenemos unas falsas iglesias, iglesias del mismo diablo, porque no son iglesias de Cristo, que están aceptando estas enseñanzas. Vemos que están casando personas del mismo sexo, aceptando, poniendo ministros abiertamente homosexuales o abiertamente de esta gente como transgénero, sí, de estas personas transgénero. Y vemos que hay llamadas iglesias de Cristo que están aceptando esto. Claro, ellos no se quieren echar al mundo de enemigos. Y entonces aceptan estas cosas. Por eso es que vemos que la lista primera que aparece en Apocalipsis de los primeros que son arrojados al infierno son los cobardes. Y muchas veces por decir la verdad nos vamos a buscar enemigos. Como dije, yo mismo he experimentado esto. Lo he experimentado en las redes sociales, cuando publico versículos bíblicos, escribo algo y de repente me atacan, se molestan, injurian a uno. O sea, porque el decir la verdad, pero señores, ¿por qué humanamente, por qué persiguieron y por qué crucificaron a Jesucristo? Por atacar a los líderes, primeramente a los líderes religiosos, a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes. Esos son los primeros que se levantan. Cuando fueron los primeros que se levantaron contra Cristo, contra Martín Lutero y los reformadores. ¿Quiénes se levantó primeramente? Los líderes religiosos. En las mismas iglesias en las que yo he tenido estos problemas, ¿quiénes son los que se han levantado? Los líderes, no es el pueblo. El pueblo recibe con mucho gusto la palabra de Dios. Pero he visto que cuando he hablado, por ejemplo, a la necesidad del arrepentimiento, son los líderes. Los líderes o los miembros de una junta de iglesia los que se molestan contra uno, los que atacan a uno. No es la iglesia en general. Son los líderes. ¿Y por qué se molestan? Por uno decir la verdad. Y decir la verdad, y yo no estoy diciendo aquí ahora que uno se vaya a hacer un grosero, que uno vaya a predicar con el fin de ofender. No, Dios sabe el corazón. Pero decir la verdad muchas veces va a ofender. Llamar pecado lo que es pecado va a ofender. La persona que se siente en esa zona cómoda, cuando tú les redarguyes, cuando tú le predicas la palabra y se siente incómoda, muchos de ellos va a ocurrir dos cosas. O se van a arrepentir o se van a endurecer. Y yo creo que en donde yo he predicado y donde he pastoreado ha ocurrido estas dos cosas. He visto personas cambiar, he visto personas crecer. Sin embargo, otras personas las vi que se endurecieron más todavía. Y se quedan sin excusa. Y el día del juicio van a tener que dar cuenta ante Dios, porque la palabra se predicó. El Señor puso un siervo ahí que predicara la palabra y a ti te molestó. Y en vez de arrepentirte como hicieron otros, te endureciste. Cuando uno dice que es pecado, por ejemplo, en este mismo lugar, y no es que esté aprovechando, pero tengo que decir estas cosas porque es que son una verdad.
Cuando alguien viene, un supuesto líder o de la junta de una iglesia, y te dice a ti que si tú caes en fornicación, es porque Dios lo decretó de esa manera y no había nada que tú pudieras hacer. Así que más bien tú eres una víctima cumpliendo el propósito de Dios. Y quedas excusado y no tienes que arrepentirte. Esto es una falsa enseñanza. Y este tipo de personas fueron los que se molestaron contra uno y fueron los que trabajaron en el golpe de Estado. Pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque cuando uno les dice, eso no es así. Yo creo que Dios es soberano. Dios es 100% soberano. Nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. Aún los pecados que los hombres cometen no escapan la providencia de Dios. Pero eso no quita la responsabilidad humana. Judas vendió a Jesucristo tal como estaba determinado desde antes de la fundación del mundo, tal como Dios lo había decretado. Sin embargo, Judas fue completamente responsable de sus acciones y Judas está hoy en perdición. Siempre fue el hijo de perdición. Y estas cosas hay que dejarla clara. La soberanía de Dios no quita la responsabilidad humana. Y por yo decir esto, me eché muchas personas de enemigo. Ah, no, tú no eres un verdadero calvinista. No, tú no eres un verdadero... No, señor. Aquí no se trata de ser calvinista o no ser calvinista. Aquí se trata de ser bíblico. Yo creo en la soberanía de Dios y creo 100% en la responsabilidad humana. Y creo que el que Dios escoge para salvar, Dios escoge para santificar. Y por eso la Biblia dice, por sus frutos se conoce el árbol. Pero decirle estas cosas va a hacer que las personas se vuelvan enemigos de uno. Los no escogidos y los reprobados, porque los escogidos van a producir arrepentimiento en ellos. En los reprobados, en los no escogidos, esos se van a endurecer más todavía y son totalmente responsables. Nadie va a poder decir, no, es que Dios no me escogió. No. Por sinvergüenza. Porque rechazaste la verdad, porque rehusaste arrepentimiento, porque cuando se te predica la verdad, lo que ves, en vez de ver a esa persona como un mensajero de Dios que te está llamando a arrepentirte, lo ves como un enemigo. Y eso fue lo que pasó con Pablo, eso lo he experimentado yo, asumo que lo voy a seguir experimentando. Pero como dijo Pablo primero aquí en las Gálatas, yo no estoy aquí para agradar a los hombres. Si estuviera para agradar a los hombres, no sería un siervo o un ministro de Jesucristo. Y todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución, dijo el apóstol Pablo. O sea, así que muchas veces el decir la verdad va a volver a muchas personas nuestros enemigos. Y eso es lo que Pablo se sorprende y pregunta. O sea, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. En vez de mostrar agradecimiento, en vez de mostrar, o sea, la inquietud, que lo que yo tengo es una inquietud, un celo por vosotros, un deseo de ayudarlo. Ahora ustedes me ven como enemigo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es bíblico. No deberíamos de sorprendernos. En las situaciones que yo he pasado, he visto la mano de Dios en todo esto. Esto no excusa las malas acciones de las personas, pero podemos ver la mano de Dios en todo esto. Yo estuve en esa congregación hasta el día que Dios determinó que estuviera. Eso no quita la responsabilidad humana. Y los ataques que uno recibe, los ataques que recibió Pablo, los ataques que han recibido muchos siervos de Dios, entran dentro de lo que es la providencia de Dios sin excusar la maldad de las personas. Por eso en la pregunta, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso es lo que estaba preguntando Pablo. No debemos de sorprendernos. Tristemente, la misma palabra que uno predica, la misma palabra que en este momento yo estoy predicando, que está transformando corazones, que está redarguyendo, que está dándole ánimo a muchas personas, esa misma palabra a otras personas los está endureciendo en este momento. Ese corazón se va endureciendo más, porque Dios en todo tiene un propósito. La prueba, la aflicción que puede venir sobre un cristiano verdadero, que a lo mejor estaba medio flojo, que a lo mejor este cristiano se estaba medio frío, y cuando viene la prueba, y yo he experimentado eso también, uno se va de rodillas y se aferra al Señor, y esa prueba sirve para acercar más a Cristo a uno. Como dijo el salmista, bueno me es haber sido afligido.
para otras personas que no son verdaderos creyentes, aunque se identifiquen como tales, esa misma prueba que a lo mejor cuando yo estaba frío sirvió para yo acercarme más a Dios, esa misma aflicción en otra persona puede servir para maldecir a Dios. Puede servir para renegar de Dios. Puede servir para apartarse completamente de Dios, como ha pasado con muchas personas dentro de las congregaciones. Eso está claramente descrito en lo que es la parábola del sembrador. Y lo dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se viera que no todos son de nosotros, y no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Una bendición, algo bueno que Dios permite en mi vida. Puede ser, no sé, una bendición económica, puede ser una casa, puede ser salud, qué sé yo, cualquier cosa buena que nosotros calificamos de buena, en un verdadero creyente va a producir gratitud. Wow, Señor, gracias. Dios mío, veo tu mano, Señor, veo tu misericordia, lo infiel que soy yo, lo malo que soy yo, y tú no me pagas de acuerdo a como yo merezco. Señor, te alabo. Gracias, Dios mío, por tu misericordia que no me pagas de acuerdo a como yo merezco. Sin embargo, en uno que no es un verdadero creyente, eso lo que puede servirle es para esa misma bendición, para alejarlo más. Decir, no, yo estoy bien, mira cómo Dios me bendice por lo bien que yo estoy. Con mi esfuerzo, como dijo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, con mi esfuerzo he logrado todo esto. Yo no necesito de Dios. O sea, podemos ver como la misma palabra, las mismas situaciones que para el verdadero creyente va a servir para que se acerque más a Dios y crezca. Esa misma palabra, esa misma aflicción, esa misma cosa buena, en el creyente lo acerca a Dios, pero en el impío y en el reprobado sirve para apartarlo más todavía. Así que es algo para nosotros examinarnos verdaderamente cómo afrontamos nosotros cuando viene la aflicción o cuando viene la bendición a nuestra vida, o cómo afrontamos cuando nos predican la palabra, aunque tal vez esa palabra nos redarguye y no nos guste. Ya terminando. Tienen celo, dice Pablo, tienen celo por vosotros. O sea, estos judaizantes que están viniendo tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Muchos de estos más falsos maestros y de estos falsos líderes, el propósito no es que tienen un celo genuino por la salvación o por el crecimiento espiritual de estas personas, sino que tienen un celo hacia ellos, que ellos lo que quieren es que me vean a mí como el héroe, que me vean a mí como el salvador, que me vean a mí como el bueno. Mira, ese pastor que puso en duda tu salvación, que por culpa de él tú estás dudando de tu salvación, es malo, es legalista. Pero no, mira, yo te digo a ti que tú estás bien, pacatín, pacatán, y así el bueno es él y el malo es el otro. Y eso era lo que estaba pasando aquí con esto. Tenían celo, pero no un celo por la verdad, un celo por ellos mismos, por atraer la atención hacia ellos mismos. Por eso es que sigo insistiendo que nosotros tenemos que examinar todo lo que hacemos supuestamente para el Señor. ¿Por qué yo estoy predicando? ¿Por qué este mensaje se está grabando por internet? ¿Por qué he seguido yo? ¿Por qué expongo la palabra de Dios? ¿Cuál es el motivo? Yo tengo que preguntarme eso. Es para que vean el supuesto conocimiento que tengo, es para ser admirado, es para que, wow, este mensaje está llegando a Colombia, está llegando a Nicaragua, está llegando a Cuba, hasta de España me han escrito, wow. O es verdaderamente para llevar la palabra y para que las almas puedan ser salvas y puedan ser redarguidas y puedan ser corregidas. Dios sabe el verdadero motivo de mi corazón. Y yo espero que sea el segundo. Y no sea yo mismo un autoengañado, porque perverso es el corazón más que todas las cosas. Seguimos, dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, dice Pablo, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice el comentario que tengo, estos versículos se refieren a los judaizantes.
tienen celo con inclinación o interés intenso. Para describir el celo que Pablo había tenido antes por el judaísmo. Los judaizantes parecían tener un interés genuino en los Gálatas, pero su motivo verdadero era excluir a los Gálatas de la salvación de Dios por gracia y obtener fama y reconocimiento para sí mismo, no solamente entre los cristianos, sino entre los fariseos judíos también. Cuando dice no solamente cuando estoy presente, Pablo alentó a los Gálatas para que tuvieran el mismo celo por el evangelio verdadero de la gracia que habían tenido mientras él estuvo con ellos. Hijitos míos, el único uso que Pablo hace de esta frase afectuosa que Juan utiliza con frecuencia. Y dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. A diferencia de los motivos malignos de los judaizantes, el objetivo de Pablo era que los Gálatas alcanzaran la semejanza plena de Cristo. Esta es la meta de la salvación. Y ya con el último versículo que terminamos, Pablo termina diciendo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. O sea, Pablo no se sentía contento en el tono que tenía que hablarle. Y a veces cuando uno predica ciertas cosas, uno las predica con tristeza y con dolor, no contento. No es, van a ver la de palo que voy a dar yo en este mensaje. Van a ver la de indirecta y las cosas que voy a decir. No, ese no debe de ser el motivo. Ese no era el motivo de Pablo. Pablo se sentía triste tener, y a veces uno se siente triste, y lo que yo he dicho ahora, lo digo con tristeza, y lo que voy a decir ahora, con tristeza también, porque Pablo dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. O sea, yo no quisiera tener que usar este tono con ustedes, lo que está diciendo Pablo. Y dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Perplejo. El verbo significa agotar los recursos mentales. Perplejo. Y yo quiero terminar diciendo que yo me siento así también. Yo estoy perplejo. Yo estoy perplejo con el analfabetismo bíblico que hay en la iglesia hoy en día. Analfabetismo bíblico que no saben, solamente basta ver las estupideces y las necedades que salen hoy en los Facebook, en las redes sociales. Si tú de eso di amén y la gente como papagayo diciendo amén a las estupideces, a las necedades más grandes, no hay. O sea, cuando vemos hoy en día, el típico cristiano de a pie no sabe ni siquiera defender lo que él cree frente a un testigo de Jehová o frente a un mormón. Eso deja ver claramente lo que es el analfabetismo bíblico que hay hoy en día. Cuando vemos personas que insisten en que Israel sigue siendo pueblo de Dios, aunque rechacen a Cristo, aunque hagan lo que hagan y que se salvan simplemente por ser judíos, vemos el analfabetismo bíblico que hay. Porque fuera de Cristo no se puede ser pueblo de Dios y no se puede pertenecer al Israel de Dios fuera de Cristo, como si Cristo fuera una opción más. No, fuera de Cristo no se es pueblo de Dios. Solamente basta ver las necedades, las falsas enseñanzas. Cuando vemos miles y miles, millones de personas siguiendo estos charlatanes del evangelio de la prosperidad. ¿Por qué lo hacen? Por el analfabetismo bíblico que hay. Da pena, yo me siento perplejo, honestamente yo me siento perplejo. Yo me siento perplejo de verdad al ver la ignorancia que hay dentro del pueblo evangélico. Pastores, he hablado con supuestos pastores que no saben ni quiénes, que saben cero de la historia de la iglesia. Repiten como papagayo lo que le han enseñado a ellos. Es tremendo. Son ignorantes de la Biblia, son ignorantes de la historia de la iglesia. ¿Por qué está creciendo tanto este movimiento judaizante de raíces hebreas? Por el analfabetismo bíblico. Cuando vemos iglesias cristianas con danza, supuestamente ministerio de danza, y hombres y mujeres ahí con unos velos y con unas cosas dando brinco como conejos en las iglesias. Eso muestra el analfabetismo bíblico. Tocando el cuerno ese en las iglesias, como si eso fuera a agradar más a Dios. Usando palabras en hebreo y que supuestamente buscando su raíz. Eso muestra el tremendo
analfabetismo bíblico que hay. Y voy a empezar por mi propia denominación, la denominación bautista. Una denominación que en un tiempo la gente decía, wow, los bautistas sí que enseñan la palabra de Dios, son más bíblicos, no se dejan llevar tanto por emociones. No, es que han caído también los bautistas. El típico bautista hoy en día no sabe dónde está parado. No sabe dónde está parado, el típico bautista de a pie. Así que esto no se trata de atacar pentecostales, de atacar carismáticos, de atacar católicos romanos. No, es que aquí hay para todos. Aquí hay que atacar todo lo que no esté de acuerdo a la Biblia. Y por eso en mi insistencia, asegurémonos de estar en Cristo. Por eso yo sigo con mi compromiso de seguir predicando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios, sea en una iglesia grande, sea en un grupito de 5 personas, pero voy a seguir por la gracia de Dios exponiendo la palabra, porque hay que combatir este analfabetismo bíblico. Damos gracias a Dios por grandes expositores del pasado que Dios utilizó y por los que tenemos hoy en día, por un Sugel Michelén, por un Juan Manuel Vaz, por un Miguel Núñez, o sea, por un Arcis Sproul que falleció hace unos años atrás, por un MacArthur. Uno no tiene que estar de acuerdo 100% con todo lo que estos maestros enseñan. Yo no estoy de acuerdo con el dispensacionalismo de MacArthur, pero reconozco que es un maestro y que ha sido un instrumento de Dios. No tenemos que estar 100% de acuerdo con todo, en todo, pero damos gracias a Dios. Y tenemos que seguir orando al Señor de la mies, porque es mucha la mies y poco los obreros. Así que asegurémonos. Concluimos de esta manera. Espero no haberme hecho tu enemigo, por deciros la verdad. Dios sabe el motivo de haber dicho lo que he dicho y todito respaldado. Nada es sacado del contexto. Nada. Porque el deseo y el celo mío es verdaderamente que sigan creciendo en Cristo. Yo me gozo cuando escucho una predicación, cuando leo un libro de estos puritanos, de un John Owens, de un Jonathan Edwards, que desde que lo leo eso es bofetá va y bofetá viene. Hasta por debajo de la lengua coge unos golpes. Pero me alegro porque me redarguye, porque me saca de mi zona de comodidad. Y con ese mismo propósito predico yo. No es con el fin de ofender, es con el fin de redarguir, de corregir, reconociendo la grande responsabilidad. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos están predicando en los púlpitos y enseñando en las iglesias para mayor condenación de ellos. Yo no quiero ser ese caso. Por eso es que hago todo mi esfuerzo y descansando en la gracia de Dios por predicar la palabra fielmente. Así que, como siempre, para terminar, asegúrate de estar en Cristo. No confíes en que eres católico, no confíes en que eres protestante, no confíes en que hablas en lenguas, no confíes en el conocimiento que tienes. Pon tu confianza solamente en Jesucristo. ¿Te has visto como un pecador? ¿O tú crees que, verdad, tú realmente nunca has sido tan malo como para merecerte el infierno? Si ese es tu pensar, déjame decirte que no eres salvo y no has nacido de nuevo. Llámete católico, bautista, protestante, como te quieras llamar. Porque el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, la primera obra del Espíritu Santo, no es ponerte a brincar ni a saltar. La obra del Espíritu Santo es redarguirte de pecado. Y al que el Espíritu Santo redarguye de pecado, lo primero que se siente es pecador y vil y merecedor del infierno. Ahí es que viene la buena nueva de salvación. Poner toda tu confianza, arrepentirte y poner toda tu confianza en Jesucristo. Y ambos, la fe como el arrepentimiento, provienen de Dios. Así que la gloria completa es para Él. Así que, como siempre digo, puedes dejar tu comentario, puedes ponerle un me gusta, eso ayuda a que se propague más. Puedes compartir, puedes suscribirte al canal, así te llegan automáticamente. Puedes compartirlo en tus páginas, este mensaje. Y cualquier duda, pregunta que tú tengas, puedes escribirme ahí en los comentarios. Yo con mucho gusto, tan pronto tenga el tiempo, te estaré contestando. Así que oramos. Padre, hemos predicado tu palabra. Señor, gracias te damos. Ahora rogamos, Señor, esa semilla que ya ha sido tirada, Señor, que seas tú quien dé el crecimiento. No solamente a los que estamos aquí presencialmente, sino a cada uno de los que han escuchado por
por medio de estas redes sociales, Señor. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nos despedimos, va a ser hasta el próximo video. Si no has visto los anteriores, puedes buscarlo aquí en el canal de Ricky Frontán y vas a ver los mensajes anteriores. Está hasta ahora toda la epístola hasta este momento de los Gálatas. Así que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.